Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora defensora, por su asistencia en este pleno para darnos a conocer su informe y su trabajo en el año 2015. Desde nuestro grupo parlamentario, al igual que hicimos en la comisión la pasada semana, queremos mostrar nuestro apoyo al trabajo de la institución que, tal como nos ha expuesto hace un momento, ha llegado hasta 55.000 personas. Nos parece una labor importante en materia de mediación respecto de los ciudadanos con respecto al trabajo de las administraciones públicas, que a veces son grandes maquinarias bastante alejadas de la ciudadanía. También muy importante de cara a que los colectivos sociales que trabajan en materia de derechos humanos puedan hacer llegar sus denuncias y que puedan tener ahí un canal y una vía de investigación de lo que trabajan desde el terreno. Quisiéramos aprovechar este momento para poner encima de la mesa, desde un punto de vista constructivo, algunas cuestiones que por falta de tiempo en la comisión no pudieron ser respondidas por parte de la Defensoría, a la vez que volver a reiterar todas las partes del trabajo que nos parecen bastante positivos y que han mejorado respecto a otros años, como el grado de transparencia bastante elevado que tiene su portal, que nos parece un ejemplo de cara a otras administraciones. Sí nos parece importante, y queremos reiterarlo, el que si el número de quejas ha descendido en el año 2015, seguramente sería interesante, al igual que ha comentado el portavoz de Esquerra Republicana, es realizar un estudio sobre el grado de satisfacción y conocimiento que tienen los ciudadanos de la ciudadanía en aras de hacerlo un poco más accesible y quizá llegar a más personas. Entre otras cosas, porque entendemos que la situación de crisis actual, aunque se nos diga que estamos saliendo un poco de crisis, sigue siendo bastante lamentable. La pobreza ha aumentado. En España, el 10% de los hogares tienen un retraso en el afrontamiento de los pagos de la vivienda, luz y agua, y 770.000 hogares no llega ningún tipo de ingreso, pensión o subsidio, según los datos del INE. Sí que nos comentaba en la comisión que respecto a los temas de pobreza energética, los que entendemos que hay que seguir incidiendo, en cuanto que, por ejemplo, nos parece importante la labor de mediación que se ha realizado por parte de la institución con respecto a las administraciones locales y comunidades autónomas, es un tema que no se ha solucionado, en el que hay que seguir incidiendo y, sobre todo, porque hay un gran bloque de quejas dentro del informe, tal como nos refirió también en la comisión, que se refieren a cortes de luz por parte de los ciudadanos. Con respecto a otro bloque de materias, como es el de la pobreza infantil, les poníamos que nos parecía que la crisis ha supuesto un aumento de la pobreza infantil. De hecho, según los datos de UNICEF, el 30,5% de los menores están en riesgo de pobreza y el 35,8% en España en riesgo o exclusión social. Y nos parecía que echábamos en falta quizá una valoración en el impacto que la crisis ha tenido respecto a la pobreza infantil. Nos comentaba en la comisión que le parecía de mayor interés que este estudio lo realizara Cáritas. A nosotros nos parece, y queríamos transmitírselo, que efectivamente la labor de Cáritas durante el tiempo de crisis ha sido una labor innegable, muy importante, pero que en ningún caso una entidad privada puede sustituir las funciones que tiene una institución pública, como es en este caso la Defensoría del Pueblo, cuya una de las funciones que tiene es precisamente la realización de estos informes. Nos gustaría poner encima de la mesa, además, en valor que los informes del Defensor del Pueblo muchas veces han sido fundamentales para el cambio de políticas públicas, por ejemplo, los informes respecto al cambio del sistema de salud mental en España, o ya decía en su momento Ruiz Jiménez que los CIES, por ejemplo, son inconstitucionales por suponer privación de libertad para personas no condenadas por delitos. Entonces, nos parece importante que esta labor y este estudio se realice por parte de la Defensoría del Pueblo, informes además que nunca se hacen desde solamente con la opinión de la Defensoría, sino que tienen por detrás toda la opinión de los colectivos sociales y un clamor de los colectivos sociales, y en este caso también, en el caso de la pobreza infantil y el impacto que ha tenido en España la crisis, pues igualmente Cáritas. Con respecto a los refugiados, y hoy también lo ha traído aquí en este bloque de materia, pues sí queremos hacer también una moción, ya que lo ha dicho, a que efectivamente el defensor ha realizado, la Defensoría, una labor en cuanto al posicionamiento respecto al acuerdo de la Unión Europea y Turquía
Y respecto a la situación de acogida de los refugiados, sí queríamos recordar, como ha mencionado hasta hace un momento en el Congreso, en la Comisión Mixta de la Unión Europea, que la única diferencia que existe entre Canadá, por ejemplo, y la Unión Europea, la representante de ACNUR en esa comisión decía que la única diferencia que hay en la acogida de refugiados es la voluntad política. Es algo simplemente que quería recordar, sobre todo a los compañeros del Grupo Parlamentario Popular, porque me parece que es algo que hay que poner encima de la mesa. Sí queremos poner en valor todas las recomendaciones en materia de refugiados y frontera sur y felicitar por ese trabajo. Han realizado muchísimas recomendaciones que han sido acogidas respecto a y muchísimas visitas de fiscalización que hay que poner en valor en los CIES, en los CETI, muchísimas recomendaciones que han sido acogidas, pero echamos en falta una valoración de la puesta en marcha de la disposición adicional 10ª de la Ley de Extranjería, en la que su institución ha realizado bastantes recomendaciones que han sido todas rechazadas por parte del Gobierno. Sí que echamos en falta en el informe un balance respecto a la ejecución de esa disposición adicional. También nos parece que falta el que se haga una valoración respecto a la puesta en marcha de las oficinas de asilo, en la que no ha podido acudir ni un solo subsahariano, ni uno solo, y las consecuencias del rechazo de sus recomendaciones respecto a Ceuta y Melilla, aunque ponemos en valor todo el trabajo que se ha realizado y las recomendaciones que sí se han adoptado y que han mejorado la situación en gran medida. Respecto a otro bloque de materia que se refleja en el informe, el bloque referido a la institución penitenciaria, sí queremos poner encima de la mesa que, bajo nuestro punto de vista, es quizá la parte del informe o el trabajo donde vemos algunas mayores lagunas. Por un lado, nos parece que sí que ha habido visitas a centros de detención, pero en cuanto a centros penitenciarios concretos solamente se han visitado en un año 10, cuando hay 161 centros penitenciarios ordinarios. Creo que eso es para llamar la atención, teniendo en cuenta hay muy pocas quejas, entendemos, en esta materia, solo 524, lo ha dicho hace un momento, cuando el número de personas presas ahora mismo está en torno a 60.000, un poco más de 60.000. Son muy pocas quejas, teniendo en cuenta que hay defensorías del pueblo autonómicas que tienen un número de quejas parecido y, sin embargo, esa competencia es absolutamente estatal y no autonómica. Sí lo queremos poner encima de la mesa. Entendemos que ahí sí quizá hay que hacer una mayor labor y una mayor incidencia, también teniendo en cuenta que en algunas comunidades autónomas ni siquiera las personas presas cuentan con asistencia jurídica gratuita en materia penitenciaria, con lo cual el acudir al defensor del pueblo debería ser algo mucho más accesible de lo que está siendo en la práctica. Poníamos encima de la mesa grandes lagunas en esta materia. Por ejemplo, no se dice nada respecto a la dispensación de medicamentos de la hepatitis C en el informe cuando hay un gran conflicto con esta materia. Queremos agradecerle el Grupo Parlamentario la información que nos ha enviado al respecto después de la anterior comisión. Le estamos muy agradecidos y nos parece muy interesante. Sí queremos poner encima de la mesa que quizás falta un conocimiento respecto a la información que por parte de las comunidades autónomas, que son las competentes en la disposición de estos medicamentos. No se tiene conocimiento por parte de la institución del gran conflicto y litigios que hay entre todas las comunidades autónomas e instituciones penitenciarias en los tribunales con este tema y que está suponiendo gran diferencia en cuanto al derecho a la igualdad y la sanidad de las personas presas en unas comunidades autónomas y otras. Queremos poner encima de la mesa, pues que nos llama la atención, por ejemplo, que sigue existiendo muchas muertes por enfermedad dentro de las prisiones, en concreto 128, y que de ellas 61 son personas que han fallecido dentro de prisión y no se hace ninguna reflexión respecto a la obligación de excarcelación por enfermedad grave e incurable. O que, por ejemplo, se haga referencia en el apartado de sanidad a la Ley de Autonomía del Paciente y el cumplimiento de los derechos de garantía de respuesta en tiempo máximo. Sin embargo, respecto a las personas presas, donde hay un gran incumplimiento, no se diga nada. También echamos en falta alguna reflexión respecto a la forma de dispensación de medicamentos dentro de las prisiones que provocan fallecimiento, en concreto 53 según el informe, como benzodiazepina, antidepresivo, neuroléptico, y cómo se están dispensando para que puedan provocar fallecimiento.
comentarle para terminar que respecto a todas las leyes que se aprobaron en la última legislatura y que provienen o que de algunas recomendaciones de la Defensoría, echamos en falta una valoración de la ley de segunda oportunidad, que entendemos que no terminó siendo una ley de segunda oportunidad y que podría haber hecho alguna valoración sobre si recogía el espíritu de sus recomendaciones o no lo hacía, en cuanto que, bajo nuestro punto de vista, sigue provocando el que las personas estén en la economía sumergida. Por último, que se me acaba el tiempo, darle la enhorabuena por el trabajo realizado a toda la oficina, a todos los trabajadores y a usted misma. El 75% de las recomendaciones han sido aceptadas y entendemos que eso va en mejora de los derechos de los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora de Mora.